la ciudad de Pedro Juan Caballero es más que una zona de narcos y grupos armados, también es una zona de personas muy trabajadoras. Por eso la ciudad invita a la gente a conocer el lado desconocido de la zona. Que lo disfruten. Ubicada a 540 kilómetros de Asunción, la ciudad de Pedro Juan Caballero se erige como la terraza del Paraguay, natural y sinuosa con sus bosques y formaciones rocosas que te dan la bienvenida desde la Reserva Natural de Cerro Corá, muy distante de la imagen belicosa que se suele apreciar en los noticieros centrales. Conocida como la ciudad de dos países por su situación limítrofe con Ponta Porá, Brasil, Pedro Juan Caballero tiene mucho que ofrecer a los turistas. Somos ricos en recursos naturales y también culturales. Principalmente el turista que viene a nuestra región busca justamente hacer turismo de aventuras. En este caso tenemos, por ejemplo, el complejo Chacurrú, que justamente ofrece el turismo de aventuras con tirolesas, varias actividades como tirolesas, rappel, entre otras actividades. También cuenta con alojamientos. También tenemos los esparcimientos aquí en la ciudad, que es la emblemática Laguna Punta Porá, en el cual las personas pueden acceder con facilidad, hacerse fotos, pasearse en los barquitos también y también disfrutar, ¿verdad?, del turismo de compras, que es por sobre todas las cosas el polo de desarrollo económico de nuestra ciudad. La historia de esta punta del departamento de Amambaú, que significa donde brota el agua, se extiende a 100 años atrás, cuando existía en el lugar el oro verde, nombre que daban los colonos a la yerba mate. Ya en el año de 1870, el señor Laranjeiras pide la explotación al Imperio de Brasil de los yerbales que aún eran vírgenes. Y se sigue explotando, y eso llama a muchas personas. En 1899 se iza por primera vez la bandera y se crea en carácter de una comisaría policial. En los últimos años, Pedro Juan Caballero ha crecido de forma importante y ha mejorado su infraestructura con la construcción de estos almacenes, convirtiéndose así en un atractivo también para el turismo de compra, principalmente para los brasileros. Vienen muchos inversores de la capital del país, inversores extranjeros que están también apostando por Pedro Juan Caballero, ¿verdad?, y dando mucha mano de obra. Y las universidades que proliferan, ¿verdad?, que muchos brasileños vienen a estudiar medicina y se mueve mucho el comercio local, departamentos, hotelería, restaurante, todo eso. La zona urbana se está recreando, ¿verdad?, para que el turista pueda venir y encontrarse justamente con una ciudad en desarrollo total y también preparar eso a la comunidad para que podamos nosotros recibirlos a ellos, ¿verdad? Creció mucho, ganamos mucho, pero ahora casi 3 años muy fraco. Este año pasado muy fraco, no hay venta. Y tiene que venir, los turistas que más vienen acá son brasileños, ¿verdad?, que vienen de afuera. Y ellos lo que más trae el dinero para nosotros, ¿verdad? La noche pedrojuanina se traslada en motocicleta y siempre respetando las normas brasileras de utilizar casco a la ciudad de Ponta Porá. La actividad juvenil consiste principalmente en sentarse en la parte trasera de un vehículo y escuchar música, aunque también existen discotecas y bares. No te quedes con lo que te cuentan, Pedro Juan Caballero es un destino obligado en el norte para quien aprecie los buenos paisajes y la aventura, además de la curiosa mezcla de culturas paraguayo, brasilera y árabe.